Bienvenidas, bienvenidas a nuestra lectura del día de hoy. Vamos a continuar con un nuevo capítulo del libro Este dolor no es mío y nos dice, primera parte, la red de los traumas familiares. Me ponen ahí en el chat si sí están viendo la pantallita, porfa. Sí, perfecto, gracias, Carito. Capítulo 1, traumas perdidos y encontrados. El pasado no muere nunca, ni siquiera ha pasado. Los traumas tienen una característica bien documentada y que nos resulta familiar a muchos. Nos impiden articular lo que nos pasa. No solo nos quedamos sin palabras, sino que además nos alteran la memoria. En el transcurso de un incidente traumático, nuestros procesos de pensamiento se pueden dispersar y desorganizar tanto que al final dejamos de reconocer que los recuerdos pertenecen al hecho inicial. En vez de ello, en el inconsciente se nos quedan grabados fragmentos de recuerdo, dispersados en forma de imágenes, de sensaciones corporales y de palabras, y que pueden activarse más tarde por cualquier cosa que nos recuerde la experiencia de partida, por remota que sea. Cuando se desencadenan esos recuerdos, es como si hubiésemos pulsado un botón invisible de rebobinar, que nos hace volver a repetir en nuestras vidas cotidianas aspectos del trauma original. Podemos reaccionar inconscientemente ante determinadas personas, hechos o situaciones de maneras antiguas y familiares que son un eco del pasado. Sigmund Freud, Freud, Freud identificó esta pauta hace más de 100 años. La repetición traumática o compulsión de repetición, como la denominó, es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver, para intentar hacerlo bien. Este impulso inconsciente de volver a vivir los hechos del pasado puede ser uno de los mecanismos que intervienen cuando las familias repiten en generaciones posteriores los traumas pendientes de resolver. Carl Jung, contemporáneo de Freud, también creía que lo que queda inconsciente no se disuelve, sino que más bien vuelve a salir a relucir en nuestras vidas como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Dijo que todo lo que no es consciente lo viviremos como nuestro destino. Expresado de otro modo, tenderemos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de la conciencia. Tanto Jung como Freud observaron que todo lo que es demasiado difícil de procesar no se desvanece por sí mismo, sino que se nos queda guardado en el inconsciente. Freud y Jung observaron cada uno por su cuenta que diversos fragmentos de experiencias vitales que habían quedado bloqueados, reprimidos o suprimidos volvían a aparecer en las palabras, en los gestos y en las conductas de sus pacientes. En el transcurso de las décadas siguientes, los psicoterapeutas interpretarían los indicios tales como los lapsus lingüísticos, las tendencias a sufrir determinados accidentes o las imágenes de los sueños como mensajeros que iluminaban unas regiones de las vidas de sus pacientes en las que estos no podían pensar ni expresarlas con palabras. Gracias a los últimos avances médicos en las técnicas de imagen, los investigadores han podido estudiar cuáles son las funciones cerebrales y corporales que fallan o quedan averiadas durante los episodios abrumadores
Wiesel van der Kolk, un psiquiatra holandés conocido por sus investigaciones sobre el estrés postraumático, ha explicado que en el transcurso de un trauma se cierran tanto el centro del habla como el córtex prefrontal medio, que es la parte del cerebro que se encarga de que seamos conscientes del momento presente. Van der Kolk llama el terror nudo del trauma a la experiencia de quedarse sin palabras, que se da con frecuencia cuando las vías cerebrales del recuerdo quedan obstaculizadas en los periodos de amenaza o de peligro. Afirma, cuando las personas reviven sus experiencias traumáticas, los lóbulos centrales quedan afectados y en consecuencia al individuo le cuesta pensar y hablar. Ya no es capaz de comunicar con exactitud ni a los demás ni a sí mismo lo que está pasando. Pero no todo es silencio. Las palabras, las imágenes y los impulsos que se fragmentan tras un hecho traumático vuelven a surgir para formar un lenguaje secreto de nuestro sufrimiento que llevamos encima. No se pierde nada, sencillamente se han redirigido los trozos. Las nuevas tendencias de la psicoterapia empiezan a mirar más allá de los traumas del individuo para tener en cuenta en el cuadro general los hechos traumáticos de la historia familiar y social, las tragedias de diversos tipos e intensidades, como el abandono, el suicidio y la guerra, o la muerte temprana de un hijo, de un padre o de un hermano. Pueden producir unas ondas sísmicas de aflicción que se transmiten de generación en generación. Los últimos avances de los campos de la biología celular, la neurociencia, la epigenética y la psicología del desarrollo recalcan la importancia de explorar la historia familiar, remontándose a un mínimo de 3 generaciones si queremos entender los mecanismos subyacentes a las pautas de traumas y sufrimientos que se repiten. El caso que expondré a continuación nos presenta un ejemplo muy notable de ello. Cuando vi a Jesse por primera vez, este llevaba más de un año sin dormir una noche entera. El insomnio que padecía se le apreciaba en las ojeras. Ay, ese Jesse se debe de parecer a mí, con mis ojerotas, pero la inexpresibilidad de su mirada daba a entender que existía una historia más profunda. Aunque Jesse solo tenía 20 años, aparentaba 10 más como mínimo. Se derrumbó en mi sofá como si las piernas ya no lo sostuvieran. Jesse me explicó que había sido deportista destacado y estudiante de sobresalientes, pero que con el insomnio pertinaz había caído en una espiral persistente de depresión y de desánimo. A consecuencia de ello, había tenido que dejar los estudios universitarios, lo cual a su vez le había hecho perder la beca deportiva como jugador de béisbol que tanto le había costado ganar. Buscaba desesperadamente a alguien que pudiera ayudarle a orientar su vida de nuevo. En el último año había acudido a 3 médicos, 2 psicólogos, una clínica del sueño y un naturópata. Según me contó con voz monótona, ninguno de ellos había sido capaz de brindarle ninguna ayuda ni ninguna idea tangible. Jesse me relataba su caso sin apenas levantar la vista del suelo. Me confesó que estaba al límite de sus fuerzas. Cuando le pregunté si tenía alguna idea sobre qué podía haberle desencadenado el insomnio, negó con la cabeza. Me dijo que había dormido bien siempre hasta que una noche, poco después del día en que cumplió los 19 años, se despertó de pronto a las 3:30 de la madrugada. Estaba helado, titiritaba y era incapaz de entrar en calor por ningún medio. 3 horas más tarde, y después de haberse echado varias mantas más, Jesse seguía despierto del todo. No solo tenía frío y estaba cansado, sino que lo dominaba un miedo extraño que no había sentido nunca hasta entonces. El miedo al que le sucediera algo horrible si se permitía quedarse dormido. Si me duermo no volveré a despertarme. Cada vez que sentía que empezaba a dormirme, el miedo volvía a sobresaltarlo para despertarlo de nuevo. Esta pauta se la repitió la noche siguiente y la otra. El insomnio no tardó en convertírsele en un suplicio cotidiano. Aunque Jessie sabía que su miedo era irracional, se sentía incapaz de ponerle fin.
Escuché a Jessie con atención. Lo que más me llamaba la atención era un detalle poco común. Había dicho que poco antes del primer episodio había sentido mucho frío, que se sentía helado. Empecé a explorar con Jessie ese aspecto y le pregunté si alguien de su familia paterna o materna había tenido algún trauma que tuviera que ver con estar frío, dormido o con cumplir los 19 años. Jessie me contó que su madre le había hablado hacía poco tiempo de la muerte trágica del hermano mayor del padre de Jessie, de un tío cuya existencia no había sabido él siquiera hasta entonces. Cuando el tío Colin tenía solo 19 años, había muerto congelado en una tormenta cuando inspeccionaba el tendido eléctrico del norte de Yellowknife, en los territorios del noroeste en Canadá. Su lucha por seguir adelante había quedado reproducida en las huellas que había dejado en la nieve. Lo habían encontrado por fin tendido boca abajo en una ventisca, inconsciente por la hipotermia. Su muerte había sido una tragedia tan grande en la familia que en la familia no habían vuelto a pronunciar su nombre. Ahora, 3 décadas más tarde, Jessie estaba volviendo a vivir de manera inconsciente aspectos de la muerte de Colin. Más concretamente, el terror de dejarse caer en la inconsciencia. Para Colin, aquel dejarse caer había significado su muerte. Jessie debía de sentir lo mismo respecto de quedarse dormido. Entender esta relación fue un hito para Jessie. Cuando hubo comprendido que su insomnio procedía de un hecho que había tenido lugar 30 años antes, su miedo a quedarse dormido tuvo por fin una explicación. Ya podía emprender el proceso de la curación. Jessie aplicó unas herramientas que aprendió trabajando conmigo y que explicaré con detalle en este libro, y pudo desembarazarse del trauma que había sufrido un tío suyo al que no había llegado a conocer, pero cuyo terror había asumido él inconscientemente como propio. Jessie no solo se sintió liberado de la niebla espesa del insomnio, sino que alcanzó un sentimiento de profunda conexión con su familia actual y pasada. Los científicos que intentan dar explicaciones a casos como el de Jessie ya son capaces de identificar biomarcadores, señales tangibles de que los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente y de que en efecto se transmiten. Rachel Yehuda, profesora de psiquiatría y neurociencia en la Facultad de Medicina Mount Sinai de Nueva York, es una de las grandes expertas mundiales en el trastorno de estrés postraumático y verdaderamente pionera en este terreno. Yehuda, yo creo que se ha de pronunciar así, ha examinado en múltiples estudios la neurobiología del estrés postraumático en los supervivientes del Holocausto y en sus hijos. En concreto, sus investigaciones sobre el cortisol, la hormona del estrés que ayuda a nuestro cuerpo a volver a la normalidad después de haber sufrido un trauma, y sobre sus efectos sobre la función cerebral, han revolucionado a nivel mundial el entendimiento del estrés postraumático y su tratamiento. Las personas con TEPT vuelven a vivir sensaciones y sentimientos asociados a un trauma a pesar de que el trauma se produjo en el pasado. Entre sus síntomas se cuentan la depresión, la ansiedad, la insensibilidad, el insomnio, las pesadillas, los pensamientos aterradores y la tendencia a sobresaltarse o a estar con los nervios de punta. Yehuda y su equipo observaron que los hijos de supervivientes del Holocausto que tenían TEPT nacían con niveles de cortisol bajos semejantes a los de sus padres, con lo que estaban predispuestos a volver a vivir los síntomas del TEPT de la generación anterior. El descubrimiento de que las personas que han sufrido un hecho traumático agudo tienen niveles de cortisol bajos ha sido polémico, pues se opone al concepto establecido de que el estrés está asociado a niveles elevados de cortisol. Más concretamente, en casos de TEP crónico, se puede reprimir la producción de cortisol, lo que contribuye a la presencia de los bajos niveles observados tanto en los supervivientes como en sus hijos.
Yehuda detectó niveles de cortisol igualmente bajos en los veteranos de guerra, así como en las madres embarazadas que sufrieron TEP tras los atentados contra las Torres Gemelas y en sus hijos. No solo observó que los supervivientes que participan en su estudio producían menos cortisol, características que podían transmitir también a sus hijos, sino que añade que varios trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés, entre ellos el TEP, el síndrome del dolor crónico y el síndrome de la fatiga crónica, están asociados a niveles bajos de cortisol en la sangre. Es interesante que de un 50 a 70% de los pacientes con TEP cumplan también los criterios que permitirían diagnosticarles una depresión aguda u otro trastorno del estado de ánimo o de ansiedad. Las investigaciones de Yehuda ponen de manifiesto que tú y yo tenemos el triple de probabilidades de tener síntomas de TEP si nuestro padre o nuestra madre tuvieron TEP y que es probable que padezcamos depresión o ansiedad a consecuencia de ellos. De ello, Yehuda cree que este tipo de TEP se hereda más que transmitirse por haber escuchado los hijos los relatos de las penalidades de los padres. Yehuda fue una de las primeras personas en demostrar que los descendientes de los supervivientes portan los síntomas físicos y emocionales de unos traumas que ellos no han vivido directamente. Así sucedió en el caso de Gretchen, quien pasó años tomando antidepresivos, asistiendo a sesiones de psicoterapia personal y de grupo y probando diversos enfoques cognitivos para mitigar los efectos del estrés. A pesar de todo ello, sus síntomas de depresión y de ansiedad seguían igual. Gretchen me dijo que ya no tenía ganas de vivir, llevaba padeciendo desde siempre que ella recordarse unas emociones que eran tan intensas que apenas era capaz de soportar sus embates cuando le invadían el cuerpo. Gretchen había ingresado varias veces a un hospital psiquiátrico donde le diagnosticaron un trastorno bipolar con ansiedad aguda. La medicación le aportaba algún alivio, pero sin llegar a mitigar los potentes impulsos suicidas que vivían dentro de ella. De adolescente se autolesionaba quemándose con la punta de un cigarrillo. Gretchen tenía ya 39 años y estaba harta. Me dijo que su depresión y su ansiedad le habían impedido casarse y tener hijos. Me explicó con voz sorprendentemente tranquila que pensaba suicidarse antes de su próximo cumpleaños. Escuchando a Gretchen, tuve una fuerte impresión de que en su historia familiar debía de existir un trauma importante. He observado que en estos casos es esencial presentar gran atención a las palabras que se pronuncian, para encontrar en ellas pistas que apunten al hecho traumático que está detrás de los síntomas del paciente. Cuando pregunté a Gretchen cómo tenía pensado suicidarse, me dijo que iba a evaporarse. Aunque esto puede resultar incomprensible a primera vista, lo que pensaba era literalmente arrojarse a una cuba de acero fundido en los altos hornos donde trabajaba su hermano. Mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos, aún antes de haber llegado al fondo, me dijo, mirándome fijamente a los ojos. La falta de emoción con que me dijo estas palabras me impresionó. Parecía que sus sentimientos subyacentes habían quedado enterrados muy hondos. Al mismo tiempo me llamaron la atención las palabras evaporarse e incinerarse. Como he trabajado con muchos hijos y nietos de familias que sufrieron las consecuencias del Holocausto, he aprendido a dejarme guiar por sus palabras. Le pregunté si tenía familiares judíos que hubieran participado en el Holocausto. Gretchen me dijo que no en un primer momento, pero después se desdijo y recordó la historia de su abuela. Esta había nacido en Polonia en el seno de una familia judía, pero se había convertido al catolicismo cuando emigró a los Estados Unidos y se casó con el abuelo de Gretchen en 1946. 2 años antes, toda la familia de la abuela había perecido en los hornos de Auschwitz. Literalmente los habían gaseado, inundado de vapores venenosos y los habían incinerado. Ningún familiar próximo de Gretchen hablaba nunca con su abuela de la guerra ni de la suerte que habían corrido sus hermanos y sus padres. En vez de ellos, como suele suceder en casos por traumas tan extremos,
el tema se evitaba por completo. Gretchen conocía a grandes rasgos su historia familiar, pero no la había relacionado nunca con su propia ansiedad y depresión. Yo vi con claridad que las palabras que empleaba y los sentimientos que describían no salían de ella, sino que en realidad tenían su origen en la abuela de Gretchen y en los familiares que ésta había perdido. A ver, ¿qué está qué? De familiares de esta que habían perdido la vida. Expliqué esta relación a Gretchen, que me escuchó con gran atención. Abría mucho los ojos y le asomaba el color a las mejillas. Me daba cuenta de que lo que le decía le llegaba hondo. Gretchen tenía por fin una explicación de sus sufrimientos que le parecía comprensible. Para ayudarla a que entendiera mejor aquel descubrimiento nuevo para ella, le pedí que se imaginara que estaba en el lugar de su abuela, poniéndose los zapatos de ella, que representaríamos con un par de plantillas de goma espuma que puse en el centro de la noqueta de mi consulta. Le pedí que se imaginara lo que podía haber sentido su abuela después de haber perdido a todos sus seres queridos. Para ir un poco más allá, le pregunté si sería capaz de ponerse literalmente sobre las plantillas de la piel de su abuela y de sentir los sentimientos de su abuela en su propio cuerpo. Gretchen dijo que tenía sensaciones abrumadoras de pérdida y de duelo, de soledad y de aislamiento. También tenía el sentimiento profundo de culpabilidad que se da en muchos supervivientes. La culpabilidad de haber salido con vida después de que mataran a tantos seres queridos. Para procesar un trauma, a los pacientes les suele resultar útil pasar por una vivencia directa de los sentimientos y sensaciones que han mantenido sumergidos en su cuerpo. Cuando Gretchen fue capaz de acceder a estas sensaciones, se dio cuenta de que su deseo de aniquilarse a sí misma estaba entrelazado estrechamente con sus familiares perdidos. Comprendió también que había asumido algunos elementos del deseo de muerte de su abuela. Cuando Gretchen fue asimilando estos descubrimientos y empezó a ver su historia familiar bajo una luz nueva, su cuerpo empezó a ablandarse como si pudiera relajar por fin una enorme tensión interna que la albergaba desde hacía mucho tiempo. Como en el caso de Jessie, el reconocimiento por parte de Gretchen de que su trauma estaba enterrado en la historia callada de su familia no fue más que un primer paso en su proceso de curación. Entender una cosa a nivel intelectual no suele bastar por sí misma para que se produzca un cambio perdurable. Suele ser preciso que esta conciencia se acompañe de una experiencia visceral y que se sienta de manera honda. Exploraremos con mayor detalle los modos de integrar plenamente la curación para poder soltar por fin las heridas de las generaciones pasadas. Un legado familiar inesperado. Un muchacho puede tener las piernas largas de su padre y una chica puede tener la nariz de su madre, pero lo que había heredado Jessie era el miedo de su tío a no volver a despertarse. Y Gretchen llevaba encima en su depresión la historia de su familia durante el Holocausto. Dentro de cada uno de ellos dormían fragmentos de unos traumas que eran demasiado grandes para poder resolverlos en una sola generación. Cuando los miembros de nuestra familia han vivido traumas insoportables o han padecido sentimientos inmersos de culpa o de duelo, las sensaciones pueden ser abrumadoras y llegar más allá de lo que estas personas han sido capaces de afrontar y de resolver. Así es la naturaleza humana. Cuando el dolor es demasiado grande, las personas tienden a evitarlo, pero cuando bloqueamos los sentimientos, estamos truncando sin saberlo el proceso necesario de curación que puede llevarnos hasta una liberación natural. A veces el dolor queda sumergido hasta que puede encontrar una vía para manifestarse o resolverse. Esta manifestación de dolor suele producirse en las generaciones siguientes y puede surgir en forma de síntomas de difícil explicación. En el caso de Jessie, el frío y los temblores incontrolados no aparecieron hasta que alcanzó la misma edad que tenía su tío Colin cuando murió congelado. En el de Gretchen, la desesperación angustiada y los impulsos suicidas de su abuela la habían acompañado desde siempre que ella recordara. Esos sentimientos habían pasado a formar una parte tan importante de su vida que nadie se había parado a pensar que dichos sentimientos no procedían de ella misma. Nuestra sociedad actual no nos brinda muchas opciones para ayudar a quienes cargan con restos de traumas familiares heredados, como Jessie y Gretchen.
Lo más habitual es que estas personas consulten a un médico, un psicólogo o psiquiatra y reciban medicación, terapia o una combinación de ambas cosas. Pero si bien estas vías pueden darles algún alivio, generalmente no les proporcionan una solución completa. No todos tenemos en nuestra historia familiar traumas tan dramáticos como los de Gretchen y Jesse. Sin embargo, otros hechos como la muerte de un progenitor o de un recién nacido, la entrega en adopción de un niño, la pérdida de un hogar o incluso la falta de la atención de una madre pueden tener el efecto de hundir los muros de apoyo y de obstaculizar el flujo del amor en nuestra familia. Una vez que tenemos a la vista los orígenes de estos traumas, podemos por fin podemos cerrar por fin las pautas familiares que tanto han perdurado. Es importante advertir que no todos los efectos de los traumas son negativos. En el capítulo siguiente estudiaremos los cambios epigenéticos, es decir, las modificaciones químicas que se producen en nuestras células a consecuencia de un hecho traumático. Según Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos tienen el propósito de ampliar la gama de modos en que reaccionamos en las situaciones de estrés, lo cual es positivo, según dicha autora. Yehuda pregunta, ¿con quién preferirías estar en un campo de batalla? ¿Con alguien que ya ha pasado por adversidades y sabe defenderse? ¿O con alguien que no ha tenido que luchar nunca? Dice también que cuando hemos entendido para qué sirven los cambios biológicos producidos por el estrés, podemos desarrollar un modo mejor de explicarnos a nosotros mismos nuestras verdaderas capacidades y potencialidades. Vistos de este modo, los traumas que heredamos o nuestras propias experiencias personales no solo pueden crear un legado de aflicción, sino que también son capaces de forjarnos un legado de fuerza y de resistencia que se hará sentir durante las generaciones que sigan a la nuestra. ¡Wow, Miss Fénix! ¿Qué les pareció este capítulo 1? Híjole, traumas muy fuertes en las familias, ¿eh? Fíjense, esta es otra pauta que deben de estudiar. Seguramente habrá cosas más leves, ¿no? Que nos enseñará el autor más adelante, pero ahorita está hablando de esos traumas que marcaron, ¿no? A varias generaciones, por ejemplo, el Holocausto, fuertísimo. Entonces, pues nuestras familias han vivido en América Latina, ¿no? Muchos traumas así, eh, en cuestión de la situación del país, ¿no? La situación política, la situación que han vivido. Aquí, por ejemplo, en México, es de rigor que nuestros bisabuelos, o sea, alguna de las generaciones, bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, les tocó la Revolución Mexicana. ¿Estamos de acuerdo? Digo, nadie se salvó de ello, ¿no? O sea, en algunas personas les ha de haber tocado vivir más o a otras, menos, ¿no? Pero de que todas pasaron por esa lucha, pasaron, no pudimos habernos saltado a nivel clan, ¿no? Un capítulo tan importante de la historia de México. Ahora, vámonos más atrás, la conquista, ¿no? Mucho se ha estudiado también de ¿cómo se llama que le dicen el síndrome de la conquista, pero tiene un nombre? De que de repente somos como medio agachones como pueblo, ¿no? Como de todas las cosas que nos inculcaron los conquistadores en el lenguaje. Creo que ya en alguna ocasión lo platicamos, ¿no? El, gracias, de nada, ¿no? O el usted, ¿no? Que antes era su merced, ¿no? A veces somos como muy, el lenguaje lo traemos como de sometimiento, ¿no? Este, y lo hemos estudiado mucho esta parte del gracias, de que, pues, en teoría no se debe de contestar de nada, ¿sí? Porque estás haciendo algo por alguien y esa persona te está diciendo gracias.
pero están tan arraigados esas costumbres en nuestro lenguaje que ya están, llegaron para quedarse. Entonces, ahí la magia también de cambiar las cosas, ¿no? Las que llevan ya mucho tiempo en el movimiento Fénix saben yo que les recomiendo siempre que en lugar de decir de nada, eh, digo gracias, bienvenidas, ¿no? Las gracias. Y mucha gente se va a sacar de onda, pero pues sí, o sea, si alguien te está dando las gracias, pues bienvenidas esas gracias, porque lo mereces, ¿no? Pero fíjense, ya desde ahí traemos el desmerecimiento. Imagínense algo en lo que hicieron algo por alguien, ¿no? Le cuidaste los hijos a tu hermana y tu hermana te dice, oye, gracias, y tú, ay, de nada, no, de nada ni madres. Tú le ayudaste, invertiste tiempo de tu tiempo en cuidarle a sus niños y con gusto y todo. Entonces es una acción que hiciste, invertiste tiempo. ¿Acaso tu tiempo no vale? Entonces sí, claro, o sea, gracias, bienvenidas, ¿ok? Y con ese bienvenidas estás dándote tu merecimiento. Mereces esas gracias porque invertiste tiempo en hacer esa acción por el otro. Pero desde ahí ya lo traemos y sí es a nivel como cultural, o sea, el de nada, ¿no? O sea, el de nada. Entonces, digo, ahorita estamos hablando de esos grandes traumas que vivimos y no sé, en otros lugares, ¿no? Anita, ¿no? Que está en Panamá, Mariana, que está en Bolivia, Ángela, Colombia, cada país trae su historia, historia que sufrieron o gozaron nuestros ancestros. Entonces, hay que empezar también por ahí. Estas historias que vimos ahorita en este capítulo son muy representativas, ¿no? En la parte traumática, la grande, pero ahora, ¿qué pasa en los traumas que no son a lo mejor hacia toda una generación? Como el tío de Jesse, ¿no? Murió así, congelado, repentinamente, sufrió. ¿Quién nos dice que a lo mejor algo de lo que hemos vivido es precisamente en honor, en una lealtad hacia uno de nuestros ancestros? Ahorita que mencionó el autor las posibilidades, ¿no? Que causan ese estrés postraumático y mencionó la adopción, yo dije, no, hay mucho que estudiar todavía ahí, ¿no? En mi familia. El trauma de la adopción, que además en el caso de mi mamá ya fue consciente porque ella ya tenía 5 años. A lo mejor un bebé cuando es adoptado, bueno, no, eso no quiere decir que no tenga trauma, sí lo tiene, pero es distinto. Pero cuando tú ya estás consciente de la pérdida de tus padres, cuando ya eres consciente de que te regalaron, uff, ¿no? Qué emociones, qué sensaciones vivió esa niña de 5 años cuando se despidió de su papá y no lo volvió a ver. Cuando de repente ya no vio a su mamá porque su mamá murió de forma inesperada. ¿Quién dice que el miedo, no? A estar sola y a la oscuridad y a todo eso no viene de toda esta parte. No está Nidia, pero ya ven que Nidia también, ay, sí está aquí. Ayer comentaba, ¿no? Que también ella sentía ese miedo. ¿De dónde viene? Y a mí, como a Gretchen, me ha seguido desde siempre, ¿eh? O sea, yo no es una cosa que haya desarrollado de adulto, no. Yo desde niña he tenido esas sensaciones en la oscuridad y al estar sola. Es comprensible hasta cierta edad, ¿no? Que los niños le tengan miedo a la oscuridad y todo, es comprensible, pero digo, a mí yo recuerdo que me ha acompañado toda la vida. Entonces, habría que estudiar.
¿Dónde tiene el origen? ¿De dónde surge? ¿Qué pudo haber pasado en otras generaciones a alguien como este tío, ¿no? Que ni siquiera sabían de, o sea, era un tema que vedado en la familia, no se hablaba. ¿Y qué historias estamos viviendo ahorita que también no les estamos dando mucho poder y que probablemente las excluyamos del clan y nuestros hijos jamás se enteren que tuvieron una tía, no sé, con tales características? Entonces es importante que revisemos esta parte, Miss Fénix, ¿vale? O sea, que revisemos la parte de qué traumas, o sea, y si la abuela vivió la revolución, ¿qué pasó, no? ¿Cómo pasó? ¿Cómo la vivió? ¿Perdió hijos? Si están en otros países que estuvieron en guerra, muchos jóvenes se perdieron, ¿no? En las guerras. Los sismos, personas que vivieron el sismo del 85 y que ahorita pueden ser papás y que a lo mejor tuvieron alguna pérdida, pueden transmitir ese trauma a sus siguientes generaciones. La película esa, ¿se acuerdan? No sé si la llegaron a ver, la de Lo Imposible, donde una familia española relata lo que vivió en el tsunami del 2004, del 2006 en Indonesia. Esa familia ya trae un trauma, ¿no? Haber vivido ese tsunami y todo lo que les pasó. Entonces, hay que explorar esos grandes acontecimientos que pudieron haber causado un trauma familiar y también los secretos del clan, ¿sí? Y ver, como siempre, si yo tengo el síntoma, acuérdense que siempre buscamos del síntoma al árbol, ¿no? ¿Qué está pasando en el clan a ese nivel que yo estoy completamente sumergido en ese estrés postraumático que ni siquiera yo viví, ¿no? Que vivió hace 100 años el tatarabuelo. Entonces seguimos sumergidas en esa historia familiar, Miss Fénix, en ir atrás, en averiguar, en sentarme, en ver qué pasaba, ¿no? Cómo lo afrontaba la familia. Digo, pérdidas también ha habido muchísimas y no necesariamente a grandes acontecimientos, ¿no? Pérdidas, por ejemplo, de bebés que estaban esperándose con mucho amor y por alguna cosa el embarazo no llegó a buen término. O sea, hay mil historias, ¿no? Y después esa pareja decide tener otro hijo en sustitución al que perdió y ya ese hijo trae esa impronta de sustituto. Ah, pues el príncipe Enrique, ¿no? El príncipe Harry de Inglaterra, justo en su libro, en sus memorias, ¿cómo le puso al libro, no? Spare, me parece, que significa el otro, ¿no? El sustituto. Y él creció toda la vida con esa sensación de que era un reemplazo. Fíjense, ese es un gran ejemplo. No sé si han oído de esto, ¿no? De la monarquía británica. Pero este joven, o sea, en el libro que escribe en su autobiografía, así se llama, El Reemplazo. Y él sintió que en la vida de sus padres, yo creo que sobre todo en la vida de su padre, porque además él trae también el trauma. No, es que imagínense, haber perdido a su mamá de la manera en que la perdieron esos dos jóvenes, ¿no? Todo lo que rodeaba a Lady Di, el misterio, la mandaron matar, fue un accidente. O sea, los jóvenes, digo, eran unos adolescentes, pero fueron tomando conciencia de todo eso que estaba pasando y fue un trauma perder a su madre de esa forma.
Y luego con esa sensación, fíjense, yo siento, ¿no? Que la mamá era como su faro de ellos, ¿no? Como ese pilar así de que los sostenía, los albergaba, los consolaba, los apapachaba, como era su lugar seguro. Y de repente la pierden y además este joven que siempre había sentido esa sensación de ser el reemplazo de su hermano, pierde a la única persona que no lo veía como un reemplazo, ¿no? Sino una madre de esas madres que de amor incondicional a ambos hijos. Entonces, podemos entender muchas de las actitudes, acciones, conductas del príncipe, ¿no? La rebeldía, la sensación de no pertenencia al clan, ¿no? El casarse con una persona que rompía completamente, ¿no? Con lo que los protocolos de la monarquía, el romper su relación con la monarquía. ¿Sí se fijan? Este ejemplo está muy bueno. O sea, como esa sensación que a mí me acompaña, no, bueno, y si escarbamos en el árbol genealógico de los Windsor, no, pues ahí vamos a encontrar al tío famoso que renunció al trono por casarse con una divorciada, vamos a encontrar que ni siquiera a esa rama del árbol de la reina Isabel le pertenecía por derecho el trono, sino es dado a que el hermano abdicó al trono, que esa rama pudo entrar en acción para llegar a ser reyes, pero a ellos no les tocaba. ¿Se fijan? O sea, ya desde dónde viene lo del reemplazo, lo de esa sensación de reemplazo, de mucho atrás. Esos deberían de tomar este tipo de lecturas y de ¿no? Y de y estudiar, o sea, de verdad su transgeneracional, porque no, hombre, están fregados. Y lo peor es que ya hay 5 niños, ¿no? O sea, los 5 hijos de ellos, 3 de William y 2 de Harry, ¿no? Que esos niños están absorbiendo todos esos traumas de sus papás. Luis Miguel, ¿ok? La pérdida de la madre también. Y no pérdida porque ni siquiera tener la certeza por tantos años, no supo si su madre había muerto, dónde estaba su madre, simplemente la madre perdida, ¿no? En, en teoría, obviamente en la práctica ya se sabe que murió, ¿no? Este, cuando Luis Miguel pues, estaba pequeño, ¿no? O sea, pero durante años, o sea, todo lo que el padre tejió alrededor de la mamá, y esa angustia de no saber por qué mi mamá no se comunica conmigo, dónde está mi mamá. Y luego la culpa que cargó él durante tantos años, que ha cargado de que él eligió quedarse con su papá por la fama, porque a él le gustaba cantar, ¿no? Era un niño que le gustaba cantar, era un niño que le gustaba la fama, le gustaba todo eso. Y cuando el papá le dice, te quedas con tu madre o te vas conmigo, decide, decide, el niño decide irse con el papá y no vuelve a ver a su mamá. Entonces, imagínense la culpa también de un chamaquito de alrededor de 11, 12 años que, o sea, jamás pensó que iba a ser, o sea, esa decisión de quedarse con su papá, finalmente fue lo que mató a la mamá. Porque si en ese momento Luis Miguel hubiera dicho, no, yo me quedo con mi mamá y hubiera renunciado a ese sueño de la música, de todo eso, tal vez la historia hubiera sido diferente, tal vez esa decisión hubiera cambiado la vida de su madre y su madre estaría viva, tal vez, uno no lo sabe, ¿no? Pero esa culpa lo va a acompañar siempre. Pero ¿qué iba a saber un chiquillo de esa edad que con esa decisión estaba rompiendo completamente con la familia, ¿no? Yo quiero cantar, a mí me gusta lo que hago, me gusta lo que hago con mi papá. Entonces, al día de hoy, ¿por qué ese hombre está incapacitado para relacionarse exitosamente en pareja?
porque el lugar energético de la pareja lo sigue ocupando su mamá, ¿ok? Porque es innegable que él obviamente amaba a su mamá y la ha perpetuado en el recuerdo durante todos estos años. Y muchas de sus canciones lo dicen. Entonces, la energía de esa madre perdida sigue habitando ahí y va a ser muy difícil que él encuentre paz con una pareja. ¿Por qué está imposibilitado amar a sus 3 hijos que tiene? Por lo mismo, por el trauma de la pérdida de su mamá. Sí, está imposibilitado y está incapacitado para abrirse a, y además de la pérdida de su mamá, todo lo que ya después vivió con el papá y que nos lo cuentan, ¿no? Ahí en la serie y el papá realmente fue un villano, ¿no? Pero también un villano inconsciente. Acuérdense que aquí no hay papás que sean villanos por elección y conscientemente, ¿no? El papá tenía hambre de triunfo, pero era un fracasado. Cuando le ve el talento al hijo, dice, de aquí soy y voy a vivir lo que yo hubiera querido vivir para mí, la fama, la gloria, lo voy a vivir a través de mi hijo. Y no me importa lo que tenga yo que hacer para lograrlo, si tengo que explotar a mi hijo, si tengo que martirizarlo, si tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Una madre perdida, un padre tirano, ¿qué pueden crear? Pues un hombre como es Luis Miguel, ¿no? Que el talento no se le niega, pero como ser humano le hace falta trascender sus 80,000 heridas. Digo, esto es como para poner ejemplos de celebridades, o sea, de clanes, ¿ok? Y de cómo esas historias han marcado la personalidad de estos 3 ejemplos que les acabo de poner. La monarquía británica con el heredero William y su hermano, el reemplazo, ¿no? Y Luis Miguel, que son personas que han estado en el ojo público, ¿no? Que están todavía. Entonces, ahora enfoquen toda esta información hacia sus propios clanes. Porque a lo mejor yo heredé estoy viviendo el estrés postraumático del trauma de la tía que se quedó solterona y que no, que eso le dolió hasta el alma y que no pudo tener hijos y que ella anhelaba eso y a lo mejor hasta un hijo perdió en el camino, ¿no? Y no pudo volver a embarazarme. ¿Qué sé yo que haya existido algo así en mi familia? Los embarazos vergonzosos, o sea, existieron mucho. Abuelas que obligaban a abortar a las hijas porque iba a ser una vergüenza que fueran mamás solteras. ¿Sí? Varones que se perdieron por la guerra, por la revolución, o sea, las guerras civiles, las revoluciones, las dictaduras en muchos países. Hoy en día, chicas, aún todavía hay muchas desapariciones. Nosotros, pues, obviamente, en el canal tenemos prendido el canal, la televisión es todo el tiempo, ¿no? Y hay segmentos donde en Canal 11 están avisando, de desaparecida, fulana de tal, sutano, tal día, en tal año. ¿Cuántas familias no tienen historias ahorita así ya contemporáneas? Ya no nos vamos a ir a la revolución, al holocausto, algo, contemporáneas de miembros de la familia que salieron al PAN y no volvieron, que fueron a trabajar y no regresaron. Nosotros tenemos un caso, ¿no? No fue de desaparición, pero mi tía que salió a trabajar y le dio un infarto y murió en el metro, un día común, ¿no? Y su familia no la volvió a ver. Eso ya es un trauma que van a cargar, mis sobrinos, ¿no? La abuela muerta en el metro. La sensación de angustia, ¿no? Que a lo mejor pudo haber sentido mi tía en ese momento, no sé, a lo mejor sí fue una muerte rápida, pero
la angustia de me estoy sintiendo mal, algo me está pasando, me va a pasar. ¿Qué tal si me muero, no veo ya a mi familia? ¡Pum! Me morí. Esa sensación que sintió esa abuela en ese momento, puede que alguna de las generaciones venideras la sienta y de repente pase como Jessie, ¿no? Entonces, a seguir prestando atención a ese tipo de cosas, a ver, a seguir teniendo muy claro nuestros síntomas y nuestro lenguaje, esas palabras que siempre decimos. Fíjense, ese estudio, hasta voy a investigar más acerca de esta Yehuda, no sé si se pronuncia así, ese estudio que es súper interesante está. ¿No? Porque además, o sea, trae todo lo que es epigenética, psicoterapia, o sea, es un estudio muy completo. Debe de haber arrojado resultados súper interesantes. Entonces, sigan, o sea, sigan escarbando, sigan viendo a ver por qué y escuchando su lenguaje. Este autor se volvió un experto en esa parte, ¿eh? Por eso lo dice desde la introducción. La palabra es que dijo Gretchen, no quiero evaporarme y como desaparecer. Ah, caray, pues entonces ya ahí hay algo, ¿no? Fuego, el fuego que deshace, que consume los hornos, ¿no? En el holocausto, la manera en que moría la gente. El otro chico, ¿no? Es que tengo esa sensación de qué, de miedo que me paraliza, me siento congelado, ¿no? Tengo mucho frío. Entonces, ¿cuáles son las palabras que describen mejor su síntoma? Presten atención a ese lenguaje y escuchen también el lenguaje de sus padres, ¿ok? ¿Cuáles son las palabras que continuamente se repiten los papás de repente, ¿no? Hasta en las pláticas normales, así. Ay, es que, no sé, estoy, no sé, o sea, palabras que a ustedes les puedan dar pistas, que digan, ah, caray, ¿por qué mi mamá siempre se siente como perdida, ¿no? Es que estoy perdida, no sé cómo resolver esto. Y perdida es la palabra favorita de mamá, ¿no? O de papá. ¿Por qué se siente perdida mi mamá? En todo, porque parece que toda su vida se ha sentido perdida. ¿Qué hay atrás? Y aunque no sea un síntoma que ustedes compartan, a lo mejor ustedes no se sienten perdidas ni nada, pero el entender por qué su madre se puede sentir perdida, ¿qué les va a dar? Les va a dar la migajita del estilo de crianza que ella y de maternidad que aplicó con ustedes y que a su vez ella misma recibió. Y esto con esto que descubrimos al identificar este estilo, pues que generamos ciertas heridas nosotros, ¿no? Entonces está muy interesante, no sé a ustedes, pero a mí estos temas sí me apasionan muchísimo. Bien, queridísimas. Entonces, el sábado, les confirmo yo en estos días, voy a tener una sesión sobre la clase 1 del taller, que abarque ya condensado lo que vimos, en la sesión en vivo la información que tienen los videos que les compartí. ¿Ok? Entonces, si me confirman quiénes podrían estar, sería muy temprano, sería a las 8 de la mañana el sábado y nos llevaremos como de 8 a 10, ¿vale? Se va a grabar, pero la intención pues, es obviamente que no lo vuelvan a ver grabado, ¿vale? Sino que lo vean en vivo. Entonces, ya tengo ahorita 2 personas confirmadas de las nuevas que entraron. Confírmenme quiénes más pueden y vamos, les digo, a hacer repaso rápido de lo que vimos en vivo, pero nos vamos a enfocar más en los síntomas de la niñez herida, las características del niño, el trauma y cosas así de los videos que les dejé y que sí les pido que ya las vean,
que ya vean los videos, ¿vale? Ah, excelente, Anita, excelente, mi caro, a las 8 por Zoom. Entonces ya les pido que vean los videos para que lleguemos con un panorama ya general y ya nada más me enfoque yo en explicar todo, ¿vale? Les armé una presentación complementaria, ¿vale? Perfecto, qué bueno que ya los empezaron a ver. Entonces las veo el sábado, pero bueno, las veo todavía mañana, hoy es miércoles, ¿no? Todavía faltan 2 días. Entonces las veo porque sí están muy buenas las lecturas y a mí me gustan mucho cuando hay relatos de casos, ¿no? Como casos reales, como en el caso de cuando mamá lastima, porque así como que uno dice, ah, o sea, son historias y de repente son historias que uno se identifica con ellas. Entonces está muy bueno el libro. Qué bueno que se han conectado, las veo mañana, tengan un buen día, un día espectacular y cualquier cosita ahí en el grupo, ¿vale? Ah, otra cosa, chicas, ya que bueno que están aquí, que no se me olvide. Ven que tengo programado este mes también dar un reto nuevo de abundancia que no tiene que ver nada con el de los 90 días que hicimos, pero no sé cómo anden de tiempo porque sí le requieren dedicar entre 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde y sí trae ejercicios de reflexiones. O sea, la verdad no está tan sencillo, ¿ok? No es tan, por ejemplo, el reto agradecer que ya es muy digerible, que ya a lo mejor como ya lo hemos hecho también varias veces, pues ya tenemos esa práctica. Como es nuevo, sí es como de pensar, de invertirle tiempo. Sus compañeras nuevas, que las que están viendo en grabado las sesiones, pues están saturadas. O sea, con lo que están viendo del taller, ya están, ¿cómo se dice? Saturadas, me han comentado. Entonces, no sé si ustedes también ahorita se sientan, porque pues son cosas, en el taller van 5 ejercicios que les dejé. ¿Qué digo? Tienen toda la semana para hacerlos, pero de todas formas, pues hay que buscar el tiempo y yo sé que no nada más es lo único que tenemos que hacer. Entonces, no sé si lo quieran llevar o quieren que lo dejemos para el mes siguiente o para uno de estos meses en donde le dediquemos exclusivamente la energía a ese reto. ¿Ok? Que está muy bueno, pero finalmente no tiene tanto que vimos abundancia en y a lo mejor ahorita dicen, nos enfocamos ahorita en esta parte, luego el siguiente mes vienen los lenguajes del amor, que es también un poquito denso el taller, porque hay que escarbarle mucho también a mi manera en cómo me relaciono, ya sin aquí no tiene tanto que ver ya las heridas. Digo, todo contribuye al final para que desarrolle yo una personalidad, pero en los lenguajes del amor, pues vamos a ver por qué soy así, por qué no me entiendo o no me entendí con mi pareja o con mis propios hijos o con mis padres, o sea, porque tenemos diferentes maneras de expresar el amor. Eso lo vamos a ver en el siguiente taller. Entonces, no sé si quieran, le ponemos stand-by al reto. No, es que el reto son 40 días. ¡Ah! Esos retos de abundancia siempre son largos. Y los 40 días traen ejercicios, o sea, por eso les digo, no está tan, honestamente, yo les podría decir, ay, no, les lleva unos minutitos al día, pero pues no porque lo tenemos que hacer a conciencia, ¿ok? Lo tenemos que hacer, pues sí, para que sirva, tenemos que trabajar a fondo. Entonces, no sé. Ahí se los dejo y ahí me contestan si quieren en el grupo, ¿vale? Cómo se vayan sintiendo, porque ahorita sí. Bueno, Anita ya comenta, creo que mejor para después, para estar al 100. Ok, chicas, y ya ahí me dicen las demás sus comentarios, ¿vale? Mientras, pues ya lo tengo ahí, lo enlato un ratito y ya nos dedicamos dentro, a lo mejor cuando ya nos estemos acercando a septiembre, por allá así, le dedicamos un mes directo a verlo en vivo y a trabajarlo en vivo. ¿Sale? Bueno, ya las dejo. Cualquier cosa en el grupo. Un besito y buen miércoles. Adiós.